En un reino distante, rodeado de majestuosos montes y profundos valles, gobernaba el rey Alaric, un alfa imponente, con una estatura que desbordaba autoridad. Su cabello, negro como la noche, caía en ondas sobre su frente, enmarcando un rostro de rasgos fuertes. Sus ojos, intensos y profundos, reflejaban la carga de un reino que nunca descansaba sobre sus hombros. Era un líder venerado, pero también un rey solitario, atrapado en un palacio lleno de ecos, donde el peso de su responsabilidad se convertía en una sombra constante. La soledad lo envolvía. Días y noches se sucedían, marcadas por la rutina de gobernar y la presión de tomar decisiones para su pueblo. Alaric tenía un corazón noble, pero sus emociones estaban resguardadas detrás de una coraza de acero. La imagen de un líder fuerte era la que mostraba, pero dentro de él, el conflicto interno quemaba como un fuego lento. Quería ser el rey que su gente necesitaba, pero la responsabilidad lo abrumaba. En sus momentos de reflexión, una leyenda resurgía en su mente. Hablaba de un lugar sagrado, el bosque prohibido, donde las sombras danzaban y los secretos se susurraban entre los árboles. Muchos temían adentrarse en sus profundidades, pero para Alaric, la curiosidad despertó una chispa de desafío. Las historias hablaban de un poder oculto, una verdad que podría cambiar el destino de su reino. Así, con el corazón acelerado, él decidió desmentir la leyenda por sí mismo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en un horizonte dorado, Alaric se adentró en el bosque. Los árboles eran altos y frondosos, sus ramas entrelazadas formando un manto oscuro. El aire se tornaba fresco y denso, impregnado de un aroma terroso que lo envolvía en una extraña sensación de calma. Sin embargo, era evidente que el bosque guardaba sus secretos con celo. Mientras avanzaba, sus pasos eran casi inaudibles, como un eco ahogado. En ese instante, notó algo brillante a lo lejos, un pequeño destello entre la maleza. Al acercarse, descubrió una flor blanca y radiante, emitiendo una luz sutil que contrastaba con la penumbra del bosque. Sus pétalos eran delicados, brillaban como si tuvieran vida propia. Era como si la naturaleza misma lo estuviera convidando a descubrir el misterio que había en aquel lugar. Y entonces, en ese instante de asombro, escuchó una voz suave y melodiosa. «Rey Alaric». Era un susurro que flotaba en el aire. La voz provenía de una figura etérea que emergió de las sombras. Era la Omega Albina, una presencia cautivadora, con una belleza que desafiaba la lógica. Su cabello largo como hilos de luna, y sus ojos, en un tono claro, reflejaban un mundo desconocido. Alaric se quedó atónito. La sorpresa paralizó sus sentidos. Su mente buscaba una explicación. ¿Cómo sabía su nombre? Él apenas había pronunciado una palabra, pero ella ya sabía quién era. La intensidad del momento era palpable, como el latido de un tambor resonando en su pecho. La mezcla de confusión y asombro lo inundó. La Omega lo observaba con una mirada profunda, como si pudiera leer su alma. Su presencia era un misterio, un océano de secretos y promesas. ¿Quién era esa mujer que lo confrontaba con una verdad que apenas comenzaba a descifrar? Mientras el brillo de la flor iluminaba el espacio entre ellos, algo dentro de Alaric comenzó a resquebrajarse. Un escalofrío recorrió su espalda. El bosque, antes amenazador, ahora se transformaba en un lugar sagrado, donde lo inexplicable tomaba forma. La flor, en su esplendor, parecía resonar con la energía de la Omega, un símbolo de lo que estaba por venir. El aire se había vuelto denso de posibilidades. La flama dentro de Alaric se avivaba y la curiosidad se transformaba en determinación. Tenía que descubrir más, no solo sobre el bosque y la Omega, sino sobre sí mismo.
En ese instante, el conflicto interno del rey se intensificó. El futuro de su reino podría depender de los secretos que esa mujer guardaba, y una pregunta persistente se formó en su mente. ¿Qué verdad se escondía en el corazón del bosque prohibido? Con la mirada fija en la Omega albina, sintió que una nueva aventura comenzaba a desenredarse ante él. El misterio lo llamaba, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Antes de cerrar este capítulo lleno de intrigas y revelaciones, no se olviden de verificar si están inscritos en el canal. Déjenme un like para ajudar o algoritmo. ¿De onde vocês estão assistindo? Vamos interagir nos comentarios. Alaric se encontraba inmóvil. Su corazón latía con fuerza mientras la Omega albina lo observaba. La conexión era palpable. Un hilo invisible que los unía en aquel rincón olvidado del bosque. La flor blanca seguía iluminando el espacio entre ellos, como si entendiera que ese encuentro estaba destinado a marcar un nuevo capítulo en sus vidas. ¿Por qué estás aquí, Rey Alaric?, preguntó la Omega, su voz fluyendo como el susurro del viento entre las hojas. No era una pregunta común, era un desafío, un eco de las dudas que él mismo había estado sintiendo. ¿Acaso buscas respuestas o solo deseas escapar de la carga de tu corona? El rey titubeó. La intuición le decía que había más en sus palabras de lo que parecían. La fragilidad en su voz contrastaba con la firmeza que emanaba de su presencia. Busco respuestas, admitió Alaric, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Pero también algo más. No sé qué es, solo sé que aquí, en este lugar, me siento diferente. La Omega lo miró con curiosidad, los ojos claros reflejando una sabiduría ancestral. Diferente puede ser peligroso, Alaric. El bosque no perdona a aquellos que no comprenden su esencia. Ubicar un poder no siempre trae consigo una igualdad de posibilidades. Alaric sintió una punzada de frustración. Quería entender, pero había demasiadas sombras entre ellos. ¿Y tú qué eres? ¿Por qué estás aquí en este lugar? ¿Eres parte de la leyenda?, cuestionó, su voz llenándose de tristeza por la incerteza. Una mezcla de fascinación y miedo recorrió su ser mientras el misterio se intensificaba. La Omega se acercó un paso más, y Alaric sintió que la distancia entre ellos se reducía cada vez más. Soy lo que el bosque quiere que sea. Soy su guardiana, y su esencia fluye en mí, explicó, con un tono que transmitía tanto poder como vulnerabilidad. Pero no soy solo eso. Cada árbol, cada sombra, cada susurro es parte de mi historia, y esta historia puede ser desgarradora. Alaric se quedó en silencio, absorto en sus palabras. Había algo en su mirada que le hacía dudar de las historias que había oído. ¿Es por eso que temen venir aquí? ¿Por qué el bosque es considerado prohibido?, murmuró. Su voz se apagó, como si temiera despertar a los ecos de la leyenda que lo rodeaba. La Omega lo miró con compasión. Las leyendas nacen del miedo. Muchos han olvidado qué significa verdaderamente este lugar. Se han aferrado a los mitos en vez de explorar la realidad. El bosque puede ser un refugio para algunos y un abismo para otros. Mientras hablaban, Alaric sentía que la flor blanca vibraba suavemente, como si compartiera su conexión. Era un símbolo de esperanza y temor al mismo tiempo, un recordatorio constante de que todo lo que él creía conocer estaba en riesgo de ser desmantelado. En ese instante, unas ramas crujieron detrás de ellos, interrumpiendo la atmósfera cargada de intimidad. Era Sir Kyle, el capitán de la guardia y su amigo más leal, que había seguido a Alaric a la fuerza al bosque. Su mirada era de preocupación, y una sombra de desconfianza cruzó su rostro al ver a la Omega.
Rey Alaric, ¿qué haces aquí con esta extraña criatura?, preguntó Kael. Su tono era impositivo, pero la preocupación brillaba en sus ojos. Alaric sintió la tensión crecer en el aire. Kael, espera, no es lo que parece. Intentó calmarlo, pero sentía que la ruptura entre lo que deseaba y lo que podía defender comenzaba a desmoronarse. ¿No es lo que parece?, replicó Kael, frunciendo el ceño. Este bosque está lleno de peligros. No puedes confiar en ella. Es un mito hecho carne, y los mitos nunca traen consigo bien. La advertencia del capitán resonó como un trueno entre los árboles. Alaric experimentó un tira y afloja en su interior. Quería proteger a la Omega de la desconfianza de Kael, pero también sabía que su amigo tenía razón en ser cauteloso. No te preocupes, Kael. Ella no es un enemigo. Hay algo en ella que necesito explorar. Intentó defenderse. Fue como si cada palabra que pronunciaba aumentara el peso de un muro invisible entre él y la Omega. Eres un rey que carga con la responsabilidad de un reino. Debes cuidarte, replicó Kael, lanzando una mirada desconfiada hacia la Omega. Ella pertenece a este bosque, no a este reino. Debes recordar de dónde vienes. Las palabras fueron como dagas, atravesando el delicado lazo emocional que comenzaba a formarse entre Alaric y la Omega. El bosque tiene secretos, pero también puede ofrecerte poder, interrumpió la Omega, su voz resonando con una mezcla de desafío y sabiduría. Pero su precio es alto. No es solo magia, es verdad. ¿Estás preparado para enfrentarla? Alaric sintió que su mundo se colapsaba. La pregunta lo atravesó como un rayo. No estaba seguro de querer conocer esa verdad. La lucha interna palpitaba en su pecho, mientras las sombras del bosque parecían rodearlo, acechando sus más profundos temores. ¿Quién eres realmente?, le preguntó, su voz llena de incredulidad. En ese momento, la Omega se acercó aún más, y la flor blanca comenzó a brillar de forma casi cegadora. Soy alguien que ha estado esperando que alguien como tú venga. Solo entonces podré decirte lo que realmente soy, Alaric. Pero hay cosas que no puedo compartir hasta que tú también lo hagas. Sus ojos estaban cargados de emociones profundas y antiguas. ¿Qué significa eso?, cuestionó mientras la esperanza y la ansiedad se entrelazaban en su interior. La emoción se alzaba, y los peligros del bosque parecían desvanecerse, al menos por un momento. La incertidumbre se transformaba en pulsaciones de intensidad. Pero antes de que la Omega pudiera responder, el sonido de pasos resonó entre los árboles. La noche se cerraba rápidamente y el peligro que acechaba en la penumbra parecía real. «Alaric», dijo Kael, con un tono de urgencia controlada, «debemos volver. Este lugar no es seguro». Alaric se sintió dividido, atrapado entre la posibilidad de descubrir la verdad de la Omega y la necesidad de proteger al reino. Pero antes de que pudiera decidir, la Omega lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su confusión. «Recuerda, Alaric, el bosque es un espejo de lo que llevas dentro. Cada sombra y cada luz son partes de ti. Estaremos conectados mientras sigas aquí», dijo ella, su voz un susurro que se perdía en el viento. La tensión aumentaba y el desafío ante él apenas comenzaba. Con el corazón agitado y los ojos llenos de preguntas, Alaric sabía que la decisión que tomaría pronto rompería la delgada línea entre su deber y su deseo. La luna brillaba con fuerza sobre el castillo del rey Alaric. Las altas torres marcaban la silueta del palacio, un símbolo de poder y lujo en el reino. Sin embargo, la atmósfera era tensa. La llegada de la Omega Albina había causado revuelo, y el eco de susurros atravesaba los pasillos como un viento helado.
Algunos la veían como un regalo de los dioses, otros como una amenaza a la estabilidad del reino. Alaric observaba a su amada Omega desde la ventana de sus aposentos. Ella se movía con una gracia que resonaba con su conexión al bosque. La flor blanca que había traído, ahora en un delicado jarrón, iluminaba suavemente el espacio. Era un recordatorio constante de su encuentro, de aquella parte de su vida que deseaba proteger y entender. Pero el miedo se agitaba en su interior. ¿Podía su pueblo aceptar a alguien proveniente de un lugar tan temido? Rey Alaric. La voz de la persona más anciana de la corte, la vela conseleira Elara, interrumpió sus pensamientos. Debes reflexionar sobre esta decisión. La corte no está preparada para recibir a una criatura del bosque, especialmente a una Omega. Su mirada era penetrante, y Alaric sintió una punzada de frustración. Es una mujer Elara, no un monstruo. Me ha mostrado aspectos de mí que nunca conocí, respondió, sintiendo que su voz se alzaba en protesta. Pero su origen habla por sí mismo, insistió la consejera con tono grave. La historia del bosque prohibido está llena de advertencias. Son leyendas que nos han guiado durante décadas. Tu deber es hacia el pueblo. Las palabras de Elara golpeaban su orgullo, recordándole la delgada línea entre su amor y el deber. Fue en una noche tranquila, cuando el peso de la corte era una sombra sobre sus hombros, que Alaric y la Omega compartieron un momento de vulnerabilidad. En el jardín del castillo, donde la luz de la luna iluminaba el rostro de la Omega, ella confesó sus temores. Vine de un lugar que muchos ven como maldito porque la verdad es más poderosa que los mitos. Siento la desconfianza que emana de tus nobles, admitió, la fragilidad de sus palabras revelando su propia lucha. Debo protegerte, respondió Alaric, acercándose, tomando su mano con delicadeza. Se sentía un complejo entrelazado, el amor por ella y el miedo a perder su reino. Quiero que sepas que lo que siento por ti no cambiará, aunque la corte se oponga. ¿Pero te verán como un rey o como un tonto por amar a una Omega?, preguntó ella, su voz quebrándose. Era un recordatorio doloroso de la realidad que enfrentaban. A veces creo que no merezco estar aquí, que mi presencia solo traerá desgracia. Su corazón se apretó al escuchar sus palabras. La lucha interna de Alaric se intensificó. Quería ser fuerte para ella, pero el miedo a la burla, a la desconfianza, lo atormentaba. Decidido a demostrar su valía, Alaric organizó un baile en la corte, anunciando que asistiría con la Omega a su lado. La noche del evento, el castillo brillaba como nunca. Pero a medida que la Omega entraba, la atmósfera se tornó sombría. Los murmullos comenzaron. «Miren, el rey ha traído a una criatura del bosque», se escuchó entre la multitud. Los rostros de los nobles se torcieron en desaprobación, y las miradas llenas de desdén la observaban con recelo. Alaric sintió un ardor en su pecho. «Silencio», gritó, rompiendo la tensión que pesaba en el aire. «La Omega Albina es mi invitada y merece respeto». Pero cada defensa pronosticaba un nuevo obstáculo. Algunas miradas llenas de resentimiento se tornaron en un desprecio palpable. La resistencia a su amor se hacía más fuerte, y en cada sonrisa falsa que la corte ofrecía había un cuchillo listo para atacar. Después de un momento de tensión, Alaric llevó a la Omega a un rincón apartado del palacio. «Debemos estar indicados, enfrentarlos juntos», dijo, su voz cargada con la urgencia de proteger lo que habían construido. Pero la Omega se apartó lentamente. Su expresión triste dejó claro que sabía que había un precio a pagar. «¿Es eso lo que quieres, Alaric?»,
¿Un amor que se convierte en un espectáculo para que todos lo juzguen? La herida en su corazón era visible. Había esperanza en su mirada, pero también miedo. No puedo ser la causa de tu debilidad. Alaric sintió que el abismo se abría entre ellos, como una grieta en el suelo. No eres mi debilidad, eres mi fortaleza. Pero debo enfrentar a la corte. No puedo quedarme callado y permitir que te ataquen. A medida que sus pensamientos se intensificaban, la flor blanca en su jarrón pareció brillar de nuevo, como si entendiera la conexión que ambos compartían. En esos momentos de cercanía, se dieron cuenta de que su amor era más que solo dos almas encontrándose. Era la luz en un bosque de sombras. La vela conseleira Elara observaba desde una distancia, raíces de preocupación ancladas en su mente. Conocía los peligros del bosque y el simbolismo que la flor representaba. A su vez, podía usar su influencia y conocimiento para proteger el reino, pero estaba atenta a cómo la presencia de la Omega podría desestabilizar todo lo que habían construido. En el silencio de la noche, un movimiento interrumpió sus pensamientos. Un noble de la corte susurró algo en voz baja. Un nuevo rumor estaba surgiendo, una prueba silenciosa de que la unión de Alaric con la Omega podría no ser solo un amor prohibido, sino un arma que los enemigos utilizarían en su contra. ¿Es realmente la elegida de Alaric o una artimaña del bosque para traer su caída? El eco de esas palabras comenzó a tomar forma. La batalla entre el amor y el deber estaba lejos de resolverse. La tensión en el castillo prometía que cada paso que dieran hacia adelante los llevaría a un enfrentamiento brutal con un destino incierto. Así, con cada susurro, Alaric sintió el peso de la responsabilidad mezclándose con su amor. ¿Podría realmente enfrentar las sombras que amenazaban todo lo que valoraba? ¿O permitiría que su propia gente lo arrastrara a la oscuridad? El futuro de su reino y su amor pendía de un hilo, y mientras la luna brillaba intensamente, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. El aire en el reino de Alaric había cambiado. Un susurro constante se había instalado en los labios de la corte, un eco de rumores que se ampliaba como una marea. La presencia de la Omega Albina, desde su retorno al castillo, había desatado una urgencia en la atmósfera, un temor creciente. Los nobles se reunían en pequeños grupos, compartiendo miradas furtivas y gestos de nerviosismo. Alaric sabía que su amor no era solo un desafío a los dogmas del reino, era un llamado a la acción ante los peligros inminentes. Una noche, mientras caminaban juntos en el jardín del castillo, Alaric tomó la mano de la Omega. Siento que los rumores se intensifican. La corte no está lista para aceptar lo que somos. Sus ojos buscaban los de ella, llenos de preocupaciones que poco a poco se transformaban en un ardor de determinación. ¿Y qué somos, Alaric?, preguntó la Omega, su voz un susurro, cargada de vulnerabilidad. A veces temo que mis habilidades, mis poderes, sean más un estigma que un don. Mientras hablaba, pequeñas chispas de luz comenzaron a danzar alrededor de sus manos, un reflejo no intencionado de su ansiedad. Alaric observó la escena, fascinado y preocupado a la vez. «No condenes lo que no comprendes, Aurora», dijo, usando el nombre que le había dado en un momento de cercanía. «Eres una parte vital de este reino. Deberíamos aprender a usar tus dones, no a temerlos». Mientras la Omega contemplaba sus palabras, un grito desgarrador rompió la calma. Alaric giró, enfocado, estirando su mano. ¿Qué fue eso? Las sombras entre los árboles del jardín parecían cobrar vida. Instintivamente, se armó de valor, levantando la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido.
Sin aviso, un grupo de intrusos saltó desde la oscuridad, sus rostros encapuchados. Eran mercenarios, enviados por enemigos del reino que habían oído los rumores sobre la Omega. Sin dudar, Alaric se interpuso entre ellos y Aurora, su corazón latiendo con fuerza. «Aléjense de ella», gritó, su voz resonando con autoridad. La lucha estalló en un frenesí de movimientos. Alaric enfrentó a uno de los atacantes, su espada destellando bajo la luz de la luna. Las sombras danzaban a su alrededor, pero no podía perder de vista a Aurora. En un instante vívido, notó cómo ella levantaba la mano y de repente una ola de energía blanca brotó de sus dedos, paralizando a 3 de los mercenarios como estatuas. Alaric se sorprendió, pero la acción había tenido un precio. Un eco de poder invadió el aire, atrayendo la atención de otros enemigos que aún merodeaban. «Aurora, debes controlarlo», exclamó, su voz tensa, consciente de que su revelación hubiera atraído aún más ojos curiosos. La partida terminó rápidamente, pero el miedo se mantuvo. Lo que habían enfrentado no era solo un ataque, era una advertencia. Mientras la Omega respiraba con dificultad a su lado, el vínculo entre ellos se fortaleció. «¿Qué has hecho?», preguntó él, cautivando su mirada. «Lo siento, no sabía que podía», susurró ella, su voz frágil y llena de remordimientos. «No llores, tienes que confiar en ti», respondió Alaric, sosteniendo su rostro con cuidado. «Tus habilidades son especiales, pero debemos aprender a usarlas juntos». El jardín, un refugio de amor, había sido testigo de algo más grande. A partir de ahora, su conexión sería una armadura contra los peligros externos. A medida que la tensión creciente en la corte aumentaba, el anciano sabio del reino, Lord Silas, comenzó a investigar la historia de la Omega. Sus ojos serenos escudriñaban viejos textos en busca de respuestas, revelando conexiones olvidadas entre la flor blanca que la Omega llevaba siempre consigo y antiguos mitos que hablaban de la esencia de la magia del bosque prohibido. Esos poderes pueden no ser solo un regalo, sino una maldición si caen en las manos equivocadas, murmuró, reflexionando en voz alta. La Omega, aunque fuerte, comenzó a sentir el peso del temor por sus habilidades. «¿Y si la corte tiene razón? ¿Qué si soy una amenaza?», preguntó a Alaric una noche, mientras contemplaban las estrellas. La angustia en su voz lo estrujó por dentro. «No soy solo la portadora de esta flor, soy lo que ella representa, y eso podría traer desastre». Alaric abrazó a Aurora con fuerza. «Eres pura, eres luz en un mundo de oscuridad. No dejaré que el miedo te consuma», prometió, su determinación tan palpable como la brisa fresca que rodeaba sus cuerpos. Pero sus palabras no eran suficientes. Cada mirada curiosa en la corte y cada susurro en su ausencia alimentaban su inseguridad. La flor blanca comenzó a aparecer en viejos grabados y textos antiguos. Podía verse en las paredes de los templos, venerada como un símbolo de esperanza. Pero ahora era un recordatorio de que la conexión entre Alaric y Aurora era más profunda de lo que nadie sospechaba. «Puede ser que la flor tenga un destino que aún desconocemos», reflexionó Alaric con un tono grave. Todo se volvió más complicado cuando un grupo rival, ansioso por desestabilizar el reino, decidió atacar nuevamente. Esta vez, sin embargo, eran más y mejor organizados. Los rumores de traición se hicieron constantes, y la atmósfera de paranoia se acercaba como una sombra espesa. Los muros del castillo temblaban ante la inminente amenaza. Fue una noche fatídica. Alaric, atento y vigilante, sintió que estaba a punto de perder no solo su reino, sino a la mujer que amaba.
Mientras observaba las estrellas, se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con el de Aurora y que cada desafío solo fortalecería su amor. «No permitiré que esos enemigos separen lo que hemos construido», juró. Su corazón ardía con una fuerza inquebrantable. En ese momento, una voz lejana emergió de su pasado. «El destino puede estar escrito en las estrellas, pero es nuestra voluntad la que nos llevará a cumplirlo». Alaric no sabía aún qué obstáculos tendría que enfrentar en la próxima confrontación. Entre las sombras del conflicto empezó a surgir una antigua profecía, uno que vinculaba a la Omega con el futuro del reino. La revelación tembló en el aire, prometiendo una aventura hacia lo desconocido, un camino que cambiaría todo lo que creían en su mundo. «Estamos a punto de enfrentar nuestra mayor prueba», pensó, mientras la luna brillaba intensamente sobre ellos. El tiempo se había detenido, y el destino del reino dependía de cada decisión que tomaran a partir de entonces. La tensión en el castillo había alcanzado su pico. Alaric se encontraba frente a la flor blanca, ahora en un jarrón sobre la mesa de su habitación, mientras la Omega albina lo observaba con una mezcla de temor y curiosidad. El brillo de la flor parecía pulsar en conjunto con el latido de su corazón. Aquella noche, él sabía que necesitaban desnudarse emocionalmente, abrir sus almas como nunca antes. «Aurora», empezó Alaric. Su voz era un susurro temeroso. «No puedo dejar de pensar en el peso que llevas sobre tus hombros. Hay tanto que no entiendo de ti y de este bosque». La mirada de ella era profunda, como un océano de secretos. «Este bosque no solo es mi hogar, Alaric. Es parte de mi ser», respondió ella, sus manos temblorosas tocando la flor. «La maldición que rodea a este lugar está ligada a mi familia, generaciones de guardianes de su esencia. Ellos protegieron su poder, pero hay un precio». El aire se volvió denso, como si cada palabra que pronunciaba fuera una carga pesada. «¿Qué tipo de precio?», preguntó él, su corazón acelerándose. Se acercó más, captando el calor de su esencia. El silencio entre ellos parecía cargado de posibilidades y peligros. «Mi linaje ha sido marcado. Si el bosque cae en manos equivocadas, todos seremos responsables. A veces siento que mis poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición», confesó Aurora, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No puedo permitir que eso suceda. Te arrastraría a ti, a tu reino». Alaric sintió una punzada de dolor. «Tú no me arrastrarías a nada que no desee enfrentar a tu lado. Pero, ¿y si me das el poder de protegerte? Unir nuestros mundos podría ser la clave». La fuerza de su amor le dio valor, y el roce de sus manos encendió un fuego en su pecho. «Pero, ¿a qué costo, Alaric? Hay quienes en la corte desean que me destruya, me ven como una amenaza». La preocupación temblaba en su voz. Alaric podía ver cómo sus miedos se entrelazaban con sus pensamientos. «Siempre habrá quienes no entiendan nuestro amor», respondió él con firmeza. «Pero prometo lealtad. No te dejaré caer. Juntos somos más fuertes». Sus ojos se encontraban, y el tiempo pareció detenerse. En ese instante, todo lo que valoraban en el mundo exterior quedó relegado a un segundo plano. Levantando su mano, Aurora se acercó y tocó su mejilla. «Cuando miro dentro de ti, veo un rey que aún no ha elegido su propio camino. No dejes que la culpa te consuma, Alaric». Sus palabras fueron como un bálsamo, despojando partes de él donde la duda existía. «Si solo supieras lo que me aterra. Cada decisión que tomo podría significar la caída de mi reino o mi corazón», él admitió, tomando la mano de Aurora. «Como rey, tengo que proteger a mi gente,
pero mi corazón quiere ser libre, contigo. A veces el sacrificio es lo único que nos protege, reflexionó Aurora. Si el bosque se ve amenazado de nuevo, debo prepararme. Podría ser el fin para ambos. Sus ojos centellearon con determinación, pero el miedo era evidente. La verdad de su linaje y la conexión con el bosque eran más profundas de lo que había sospechado. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Alaric se apartó de un salto, sintiendo que el peligro acechaba nuevamente. La vela conseleira Elara entró, su rostro bloqueado por un velo de preocupación. «Rey Alaric, hay algo que deben saber», dijo, su voz temblando. «¿Qué sucede, Elara?», preguntó Aurora, su voz cargada de ansiedad. Las advertencias que han estado flotando en la corte están más cerca de la verdad de lo que piensan. Elara tomó un suspiro profundo. La flor blanca que Aurora lleva consigo no es solo un símbolo. Es parte del poder del bosque, la clave para sellar o liberar su magia. Alaric y Aurora intercambiaron miradas, el miedo tomando forma en los rostros de ambos. «¿Qué quieres decir con eso?», cuestionó Alaric, incapaz de concebir las implicaciones. «La leyenda habla de la conexión entre el linaje de los guardianes y el bosque. Si el poder es liberado, podría traer la destrucción, y si es sellado, podría mantener el equilibrio, pero eso requiere un sacrificio», explicó Elara, su mirada fija y seria. El corazón de Alaric se hundió. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? La respuesta que no deseaba escuchar amenazaba con desvanecer su esperanza. Algo de gran valor. Puede que sea su vida o la vida de quien desafíe al bosque. Elara dijo, su semblante sombrío. Los enemigos ya están en la puerta y la traición se cierne sobre nosotros. Ha sido un antiguo aliado quien ha orquestado todo. Debemos actuar rápido. La revelación hizo eco en la mente de Alaric. ¿Un aliado? ¿Quién? La incertidumbre lo invadía. Justo cuando pensaba en cómo podría proteger a Aurora y al reino, el sonido de pasos resonó en los pasillos. «¡Es el capitán Kyle!», exclamó Alaric, sintiendo que la traición se filtraba como veneno. Su amigo más leal, ahora un enemigo. No puede ser. La desilusión cortó como un cuchillo. «Lo siento, Alaric», dijo Elara. «Pero se ha aliado con fuerzas contrarias que buscan apoderarse del bosque y de su magia». Aurora temblaba a su lado. «¿Y yo? ¿Qué posición ocupo en esto? No puedo caer en manos de quien desea destruirme». Sus ojos se llenaron de miedo, y Alaric sintió el corazón desgarrarse. «Debo protegerte», gritó él, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «El sacrificio que debemos hacer no es solo por el bosque, sino por lo que amamos. No puedo dejar que te lleven». Un nuevo sentido de urgencia invadió sus palabras. La flor blanca centelleó, como si tuviera vida propia, emanando pulsos de energía. «Debemos actuar antes que sea demasiado tarde», sugirió Elara. «Pero será un desafío. La lucha no solo se tiene que dar aquí. La batalla será dentro de ti, Alaric». La tensión en el aire vibraba con ferocidad. Así, rodeados de peligros externos y luchas internas, se dieron cuenta de que el amor verdadero no era solo un refugio, sino un campo de batalla. Cada decisión que tomaran resquebrajaba la balanza entre el deber hacia su reino y el amor que compartían. Alaric, sintiendo como si el destino estuviera al borde de la catástrofe, se giró hacia Aurora, quien, sosteniendo esa flor blanca, se convirtió en el símbolo de su conexión vital. «No dejaré que sepas lo que es perder», prometió. Pero mientras esas palabras se pronunciaban, sintió que, tal vez, ya era demasiado tarde.
y que una decisión inminente podría cambiarlo todo. La sombra de la traición se cernía sobre ellos, y con ella la amenaza se intensificó. La urgencia de actuar latía en su pecho, un destello de esperanza entre la oscuridad. En ese instante, se dieron cuenta de que la próxima acción no solo definiría su amor, sino que también determinaría el destino del bosque y de su reino. La tormenta se había desatado en el corazón de Alaric. La traición de Kael, su amigo más leal, había marcado una línea divisoria entre el deber y el amor. Él sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aurora, la Omega Albina, había sido capturada, llevada por aquellos a quienes una sombra oscura había guiado, y el caos pronto lo envolvió. Con la ansiedad en su pecho, Alaric se preparaba para la batalla. En su mente resonaban las palabras de Aurora como un eco lejano. No te dejes consumir por el miedo. Era un mantra que lo empujaba hacia adelante, hacia su deber de rescatarla. Caminó por los pasillos del castillo, cada paso un desafío contra su propio dolor. Las paredes parecían cerrarse, pero el fuego de su determinación ardía cada vez más fuerte. «Debo encontrarla», murmuró, como si se hablara a sí mismo. La traición de Kael lo había dejado marcado. El miedo a perder a Aurora se mezclaba con la impotencia de no poder protegerla. Sin embargo, el amor que sentía por ella le daba fuerzas. Se acercó al jardín. La flor blanca en su jarrón resplandecía con un brillo interno, como si supiera que su portadora estaba en peligro. «Vamos, Con pequeña», le susurró Alaric, tomando la flor en sus manos. Sentía que, de alguna manera, la flor lo guiaba. Una luz suave se emitía de ella, iluminando el camino ante él. «Muéstrame el camino». Sin pensarlo 2 veces, se adentró en el bosque prohibido. Con cada paso, las sombras del entorno se intensificaban, y el viento susurraba secretos en su oído. La ambientación era tensa, llena de susurros y ecos de antiguos poderes. Mientras avanzaba, recordó las palabras de Elara. El poder de Aurora era tanto una bendición como una maldición. Alaric conocía el riesgo, pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. Tenía que encontrar a Aurora, tenía que demostrar que su amor podía desafiar incluso las fuerzas más oscuras. Alaric se dio cuenta de que su amor por ella no solo era personal, era un anhelo profundo de salvaguardar su futuro, su vida. «¡Aurora!», gritó, su voz resonando entre los árboles. «¡Estoy aquí!». Nunca se había sentido tan vulnerable, pero su determinación alimentaba su valor. Las heridas del pasado se hacían eco en su mente, pero no podían detenerlo. Tenía que enfrentar lo que había en la penumbra. En la distancia, la luz de la flor blanca brillaba más intensamente, guiándolo entre los árboles. Alaric pronto se encontró con una cueva oscura. El aire frío lo envolvía. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se adentró en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas que hablaban de poder y sacrificio. Alaric tocó la piedra rugosa. Los susurros de los ancestros parecían resonar en su mente. «Esto es una trampa, una advertencia», pensó. Pero su amor por Aurora lo mantenía firme. Mientras tanto, Aurora también luchaba en su prisión. En la oscuridad sentía el peso de las cadenas que la mantenían atada. El miedo intentaba apoderarse de ella, pero recordaba las palabras de Alaric. «Eres luz en un mundo de oscuridad». Esa certeza la mantenía despejada. Con cada latido, la conexión con su amado se intensificaba, como si pudiera sentir su presencia a través de la distancia. «Alaric», susurró. «No te rindas». La fuerza de su espíritu brillaba incluso en la adversidad. La conexión con el bosque le daba coraje,
Con un esfuerzo, intentó liberar su poder, llamando a los espíritus de los árboles para que la ayudaran. La magia brotó de ella, fluyendo a través de la tierra, uniendo su esencia con el bosque. «Voy a encontrar el camino de regreso», se prometió a sí misma. Alaric, entretanto, luchaba por mantenerse concentrado. De caminos cambiaban, las sombras parecían cobrar vida, y de repente, una figura apareció ante él. Era Sir Kyle. «¿Qué haces aquí, Alaric?», preguntó, la desconfianza reflejada en su mirada. «He venido a rescatarla, Kyle. Tráela de vuelta», respondió, su voz firme. La tensión entre ellos era palpable. «Eres un traidor, no solo para mí, sino para el reino», continuó, su ira brotando como una llama. Kyle dio un paso adelante, su rostro lleno de conflicto. «No soy el enemigo, Alaric. Lo hago por el reino. Aurora es un peligro. Debe ser contenida», dijo, la voz temblando, como si intentara justificar su traición. «Ella no es un peligro, es la clave para nuestro futuro», replicó Alaric, su voz resonando con poder. Un choque emocional estaba en juego, no solo por Aurora, sino por su propia identidad como rey. «Me niego a perderla». En ese momento, la flor blanca que Alaric llevaba brilló intensamente, reflejando la intensidad de su conexión con Aurora. «¿Ves esto, Kyle? Esta flor es más que un símbolo, es esperanza. Ella es esperanza», dijo, sus ojos ardiendo de determinación. Kyle vaciló, pero antes de que pudiera responder, la cueva tembló. Una criatura oscura emergió de las sombras. Era un guardián del bosque, un ser que protegía los secretos olvidados. Alaric, sin dudar, se colocó entre Kyle y la criatura. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiendo que el peligro cercaba su vida. El guardián habló en un susurro profundo. «¿Qué traes al bosque? La traición te ha guiado aquí». Sus ojos brillaban como astros en la oscuridad. «Tendrás que elegir, rey, el sacrificio o el poder». Alaric sintió que su mundo se desmoronaba. Todo en lo que había creído se estaba poniendo a prueba. «No puedo dejar que Aurora sufra por mis errores. Tengo que salvarla», pensó, luchando entre la necesidad de protegerla y el temor de perder todo lo que amaba. La decisión se convertía en una carga y la angustia crecía. «No quiero más enfrentamientos. Solo deseo liberar a Aurora», gritó, resonando 3 veces en la cueva. Mientras la criatura contemplaba al rey, su mirada se centró en la flor. «El amor puede ser el poder más grande, pero también puede traer la destrucción». En ese instante, Alaric comprendió. La flor blanca estaba allí para guiarlo, un símbolo de su amor inquebrantable por Aurora y el camino hacia su salvación. «Voy a luchar por ella, no solo por mí, sino por lo que representamos», aseguró, su resistencia revitalizada. Entonces, la luz de la flor comenzó a irradiar, iluminando una salida entre la oscuridad. «Alaric, el tiempo se agota», advirtió Kyle, y en ese momento, el rey decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara más. «Sigue mi luz», murmuró, y ambos se adentraron en el pasillo iluminado. No podían permitir que el enemigo los atrapara. Alaric sabía que la búsqueda apenas comenzaba, pero su determinación lo guiaba. En el aire había una nueva fragancia, un eco de esperanza, y con cada paso, el latido de su corazón resonaba con la promesa de un encuentro. Él encontraría a Aurora, sin importar el costo. Y así, con tensiones en aumento y la oscuridad acechando, la luna observaba desde lo alto. El destino de Alaric y Aurora pendía de un hilo, y cada movimiento los llevaba más cerca de una confrontación inesperada, un giro en la historia que podría cambiar sus vidas para siempre. Las sombras del bosque se abalanzaban sobre Alaric mientras seguía el rastro de luz que había encontrado.
La flor blanca en su mano brillaba intensamente, como si le guiara hacia el corazón de la oscuridad. Al final del sinuoso recorrido, se abrió un claro donde la oscuridad se desvanecía, revelando una figura familiar. Era Aurora, la Omega Albina, atrapada entre la luz y las sombras. ¡Alaric! Su voz temblaba de emoción y temor al verlo aparecer de entre los árboles. El instante en que sus ojos se encontraron, el tiempo pareció congelarse. La distancia entre ellos se desvaneció en un susurro. Alaric corrió hacia ella y en el abrazo que compartieron, ambos sintieron la entrega de todo lo que habían enfrentado. Era un encuentro cargado de alivio y una profunda tristeza. Habían sobrevivido, pero las cicatrices de lo que habían vivido persistían. «Te creí perdido», murmuró Aurora. Su voz era apenas un susurro entre ellos. Los ecos del pasado me atormentaban y el miedo de no volver a verte me consumía. «Yo también sentí tu ausencia», respondió Alaric, sus manos aferrándose a sus hombros. «Eres la razón por la que he luchado. No dejaremos que nada nos separe». En ese instante de vulnerabilidad, ambos compartieron sus temores más profundos. La pesadilla del bosque había intentado romper su vínculo, pero el amor que unían sus corazones era más fuerte. Aurora se apartó un poco, mirando a Alaric con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? La guerra se cierne sobre nosotros, y nuestras decisiones podrían desencadenar calamidades. «Juntos lo enfrentaremos», afirmó Alaric. Su determinación resplandecía como el brillo de la flor que llevaban consigo. «No puedo permitir que el miedo decida nuestra historia. Si soy rey, entonces debo gobernar con amor, no con fuerza». Aurora asintió. La conexión entre ellos se profundizaba. «Eres más que un rey, eres un líder que se preocupa por su gente. Vamos a unirnos a ellos. Nuestras almas están entrelazadas, y solo así podremos enfrentar la oscuridad». Con el propósito reafirmado, avanzaron juntos, listos para consolidar aliados. En su camino de vuelta al castillo, comenzaron a formar un plan. La corte no solo debía ver a Aurora como una amenaza, sino como una aliada poderosa. El camino los llevó a un antiguo sabio, Lord Silas, quien estaba dispuesto a compartir un ritual que podría fortalecer sus habilidades conjuntas. La flor blanca es el símbolo de su conexión. Debemos realizar un ritual que una sus esencias. Eso podría volverlas invencibles, explicó él, su mirada intensa. Pero el precio es alto. Necesitarán fuerzas de todos los pueblos y facciones del reino. Mientras discutían, un antiguo enemigo hizo su aparición. Era Balin, un guerrero conocido por su traición pasada, pero que había cambiado de bando. «Necesitan mi ayuda», dijo. Su voz resonaba con sinceridad. «Los tiempos han cambiado, y veo que luchar por un futuro compartido puede ser más valioso que la enemistad anterior». La renuencia entre el grupo era palpable, pero la urgencia de la situación obligó a Alaric a reevaluar. «Tu ayuda podría ser la clave para unir a los pueblos», dijo Alaric, sintiendo el peso de su decisión. Cada vez que un nuevo aliado aparecía, otro obstáculo se hacía evidente. «Pero la confianza es frágil. Aún no estoy seguro si puedo permitirte estar cerca». «Entiendo tus dudas, Alaric, pero todos estamos en peligro. El enemigo es más fuerte de lo que imaginas», replicó Balin, su voz mostrando la intensidad del momento. La flor blanca brilló con fuerza entre ellos, como si reconociera la urgencia de sus palabras. «Este es solo el comienzo», murmuró Aurora, su tono reflexivo. «La flor representa más que nuestro amor. Es un mapa, un símbolo de todas las facciones unidas.
Las discusiones resonaban en el aire mientras 1000 cosas giraban en sus mentes. Los campesinos, las tribus del norte, los guerreros del sur. Todos tenían su historia, sus rencores. Era un rompecabezas que debían ensamblar con cuidado. Con la complicidad del nuevo aliado y la fuerza de la Omega, comenzaron a forjar una alianza entre los pueblos. Pero cada vez que un nuevo grupo se unía, surgían nuevos obstáculos. Un noble del reino se opusieron abiertamente, levantando dudas sobre la lealtad de Aurora. No podemos confiar en lo que no conocemos, decía. El eco de sus palabras resonaban como un trueno entre la corte. La presión aumentaba. Alaric luchaba no solo contra los ejércitos del exterior, sino contra el descontento de los nobles que temían perder sus privilegios. Cada día que pasaba, el peso de su nueva identidad como rey que gobernaba con amor, en lugar de miedo, lo desafiaba. No podemos permitir que el temor decida nuestro destino, se decía a sí mismo. Esa noche, mientras se preparaban para el ritual, Alaric miró a Aurora con una profunda intensidad. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos enfrentar esta tormenta juntos? Ella tomó su mano, y en sus ojos brillaba la luz de la resurrección. Sí, mi rey, estamos en esto juntos, siempre. El amor que compartían ardía, un fuego que desafía a la tormenta. La flor blanca palpitaba entre sus manos, como si aprobara su decisión, y en su interior resonaba la convicción de que nada podría detenerlos. Mientras cuestionaban cuál sería su próximo movimiento, la noche se llenó de incertidumbres y preguntas. ¿Qué pasaría si fracasaban? ¿Si perdían a sus aliados? La batalla final se situaba en el horizonte, acechando como un depredador a punto de atacar. Pero en el calor de ese instante, el amor entre Alaric y Aurora se sentía como una promesa inquebrantable. Una vez más, los destinos de todos estaban ligados, y mientras se preparaban para la guerra, el eco de su compromiso reverberaba en el viento. Las estrellas brillaban sobre ellos, y con la flor blanca iluminando su camino, sabían que el momento de enfrentarse al destino había llegado. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras cuando Alaric y Aurora se posicionaron en la línea del frente, rodeados de sus aliados. Los ecos de la batalla se alzaban en el aire, resonando como un canto de guerra. La flor blanca que Alaric sostenía brillaba intensamente, reflejando la conexión irrompible entre ellos, un faro de esperanza en medio del caos. «Estamos listos», dijo Alaric, su voz firme. Aurora asintió, sus ojos fijos en el horizonte, donde las sombras del enemigo se asomaban. El miedo y la determinación luchaban en su interior. Podían perderse el uno al otro en este fragor, pero su amor era un escudo providencial. «Recuerda, cada golpe que des me acerca a ti», respondió Aurora, sonriendo a pesar de la tensión. En ese instante, la distancia emocional que habían sentido en momentos de duda se disipó. Juntos eran una fuerza formidable. La batalla estalló con una violencia indescriptible. Espadas chocaban, gritos resonaban, y la tierra temblaba con cada ataque. Alaric peleaba con furia, protegiendo a Aurora de cualquier enemigo que se interpusiera. Cada vez que ella usaba sus poderes, una luz deslumbrante emanaba de la flor, creando escudos invisibles que repelían a los atacantes. Un guerrero se lanzó hacia ellos, espada en alto, pero Alaric se interpuso en el camino, su propia vida en riesgo. «Aurora, adelante», gritó mientras desarmaba al atacante. Ella levantó la mano y una ola de energía iluminó el campo, empujando al enemigo hacia atrás. «Así se hace». Alaric sonrió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, pero, de repente, un grito desgarrador resonó cerca.
Sir Kael había sido alcanzado, su figura caía entre las sombras, y un grito de angustia brotó de los labios de Alaric. ¡Kael! La vista del valiente capitán caído rompió algo dentro de él. No, no puede estar pasando esto. Alaric sintió que su ira atravesaba sus entrañas. Debemos ayudarlo. Él lo está sacrificando por nosotros, respondió Aurora con voz temblorosa, sabiendo que cada héroe debía de enfrentar su destino. Pero la tristeza en sus ojos la paralizaba. No puedo perderte también. No me perderás, replicó Alaric, mientras entrelazaba sus dedos con los de Aurora, un gesto fuerte y lleno de promesas. Lucharemos por él. En momentos de dolor, sus cuerpos permanecieron unidos, sabiendo que cada golpe y cada resplandor de la flor blanca eran una declaración de su unida lucha. La batalla continuaba con insistencia. Los enemigos parecían multiplicarse. Un hilo de desesperación comenzaba a enredarse en sus corazones. Alaric, con cada movimiento, sentía el eco del dolor de Kael resonar en su mente. ¡Adelante! ¡Debemos seguir!, gritando entre los ecos de acero y la algarabía. Fue entonces cuando vieron a Balin, luchando ferozmente, repelido por la horda de enemigos. Aurora se detuvo un momento y, dejando escapar un susurro, extendió su mano hacia él. La flor brilló una vez más, enviando una onda de energía hacia Balin, quien se vio fortalecido. «Tu valor es necesario», dijo ella, su voz etérea y decidida. La luz de la flor envolvió a todos, y los combatientes sintieron una oleada de fuerza renovada. «Juntos venceremos». Balin, impulsado por la magia de Aurora, se lanzó al frente, luchando con bravura y dejando a varios enemigos en el suelo. «¡A la carga!», gritó, su voz una explosión de determinación. Alaric vio cómo la batalla cambiaba gracias al esfuerzo combinado, el amor y la lealtad entre ellos, transformando la fuerza del oscuro destino. Pero cuando parecía que la marea se había revertido, una sombra enorme se alzó frente a ellos. Era el antagonista, un guerrero oscuro que había estado detrás de la guerra, y su mirada fría abrazaba al instante la fe de Alaric. «¿Crees que puedes sobrevivir a esta batalla, rey?». Su voz era grave, una promesa de ruina. «Esto no es solo una batalla por poder», afirmó Alaric, sintiendo que su enemigo subestimaba el amor que había cultivado. «Es una lucha por todos aquellos que amamos». Con un movimiento brusco, el enemigo lanzó un ataque hacia Aurora. Alaric sintió que el tiempo se detenía. Sin pensar, se lanzó hacia ella, pero fue golpeado por la fuerza del ataque. La penumbra parecía devorarlo, y en su mente, los ecos de sus inseguridades reverberaban. «No, no puedo dejar que esto acabe así», murmuró, sintiendo la angustia. Aurora extendió su mano con fuerza y al contacto, la flor resplandeció con una luz ofuscante. «No, no me dejes». Su poder se fundió con el de Alaric y juntos levantaron una barrera brillante que absorbió la maldad del enemigo. Sembrando un rayo de esperanza, la energía de la flor se intensificó. «Todo esto es por amor», gritó Alaric, mientras retrocedían el ataque. Con un poderoso empujón, la luz brilló aún más, inundando la cueva de color. El enemigo fue golpeado con la fuerza de su conexión, un último destello que hizo añicos la oscuridad que los rodeaba. Pero el costo era alto. La fatiga se apoderaba de ellos. Cuando la batalla finalmente encontró un poco de calma, la figura del antagonista cayó, y un silencio abrumador se apoderó del campo. Sin embargo, la victoria no llegó sin errores. Alaric, herido, se sintió caer, pero Aurora, a su lado, estaba inquieta. «Alaric, por favor, despierta», susurró,
su voz cargada de miedo mientras las lágrimas caían de sus ojos. Pero la luz de la flor brillaba aún, resonando en su interior como un símbolo de su unidad. Con el aliento entrecortado, Alaric sonrió débilmente. «Siempre estaré contigo, Aurora». Pero el peso de su sacrificio se hizo palpable en el aire. La batalla había terminado, pero su amor había sido puesto a prueba de una manera que cambiaría todo. Así, en medio de la incertidumbre, la conexión entre ellos se reafirmó en el caos. Habían luchado como uno, a pesar del coste que podían pagar. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, sabía que la historia de su amor todavía perduraría, pero no sin la marca de la lucha. La flor blanca iluminó el cielo, y con su aura, Alaric comprendió que su destino nunca sería el mismo. El camino hacia adelante estaba lleno de promesas, pero también de sombras que jamás podrían abandonar. Era el inicio de un nuevo capítulo, y con él, la carga de proteger lo que más amaba. Pero su corazón latía firme. Su amor era lo que los mantendría unidos en tiempos de incertidumbre. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando el reino de Alaric en luces doradas. La batalla había terminado, y aunque el costo había sido alto, había dejado atrás un camino de esperanza. Alaric y Aurora, entrelazados en su amor, se habían transformado. Juntos, habían superado sus miedos y habían encontrado la fuerza en su unión. Alaric, el rey solitario que había llevado el peso de su corona con resignación, ahora se erguía con la postura de un líder amado. La experiencia de enfrentar la oscuridad le había enseñado a escuchar a su pueblo, a dejar que sus voces se elevaran. Había aprendido que la soledad no era el camino a la fortaleza, sino un camino hacia la desolación. En cambio, con Aurora a su lado, sentía que su corazón se llenaba de un nuevo propósito. Juntos, eran más que un rey y una reina. Eran compañeros, creadores de un nuevo destino. Aurora, la Omega Albina, había dejado atrás la sombra de su reclusión. Su transformación de guardiana temerosa a reina fuerte y sabia era visible en cada paso que daba. Ya no escondía su poder, lo abrazaba. Había aprendido a utilizar su conexión con la naturaleza para sanar no solo a ella misma, sino a todo el bosque. A través de su amor por Alaric, había encontrado su lugar en el mundo, un papel fundamental que la hacía brillar. Ella se convirtió en un símbolo de esperanza y fuerza, inspirando a otros a aceptar su vulnerabilidad como parte de su fortaleza. La flor blanca, símbolo de su amor, florecía ahora en abundancia, no solo en el bosque prohibido, sino en los jardines del castillo. Cada pétalo brillaba bajo la luz del sol, un recordatorio de la unión entre ambos mundos. Las flores habían crecido como una manifestación de la sanación del bosque y de la conexión renovada entre el reino y la magia de la naturaleza. Era un espectáculo para los ojos, que se extendía como un manto de paz sobre la tierra. Los aldeanos comenzaron a acercarse al castillo, ansiosos por ver a su rey y a su reina. La corte, una vez llena de desconfianza y divisiones, había comenzado a sanar. Alaric y Aurora se dedicaron a construir puentes con los distintos pueblos y facciones. Celebraciones y rituales comenzaron a surgir, y cada encuentro era un paso hacia un bienestar compartido. Aurora, al compartir su sabiduría sobre las energías del bosque, enseñó a su pueblo cómo trabajar juntos para restaurar lo que se había perdido. Finalmente, un gran festival se celebró en el castillo. Los jardines florecían en todo su esplendor. La música resonaba, risas llenaban el aire, y mientras la gente bailaba bajo la luz del sol, un profundo sentido de unidad se apoderó de todos.
Alaric tomó la mano de Aurora y la condujo al centro de la plaza, donde el árbol más antiguo del reino se erguía majestuosamente. Hoy celebramos no solo nuestra victoria, sino el renacimiento de nuestra comunidad, empezó a decir Alaric, su voz resonando con fuerza. No existe un camino más poderoso que aquel que se recorre juntos. Hemos aprendido que el amor es un sacrificio y que cada uno de nosotros tiene un papel vital en este reino. Aurora, con sus ojos brillando de emoción, añadió: no cabe duda de que cada desafío nos ha fortalecido. Cuando abrazamos nuestras diferencias, encontramos nuestro verdadero poder. La flor blanca es nuestra guía, un símbolo de paz y unión. A partir de hoy nos comprometemos a cuidar del bosque y de nuestro hogar como uno solo. La multitud estalló en aplausos, y una ola de energía positiva atravesó el aire. En ese momento, Alaric y Aurora levantaron juntos la flor blanca, y un brillo de luz pura emergió, envolviendo a todos como un manto de esperanza. Las sonrisas se multiplicaron, y las manos se entrelazaron, sellando un pacto de hermandad. El viento acariciaba sus rostros, llevando consigo el aroma fresco de las flores florecientes. Cada paso, un paso hacia adelante en su nueva era, y así, mientras danzaban en medio de su gente, tanto Alaric como Aurora sabían que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, pero también sabían que, a través de sus luchas, habían forjado un amor destinado a perdurar. El rey y su reina se miraron, un reflejo del futuro que habían creado juntos. «Hemos caminado mucho para llegar hasta aquí», susurró Alaric, sus ojos llenos de ternura. Aurora asintió, su corazón repleto de gratitud. «Y aún tenemos un largo camino por recorrer, pero sé que, mientras estemos juntos, podremos enfrentar cualquier tormenta». En ese instante, supieron que su amor era la fuerza motriz de su renacimiento. Era la luz que guiaba a su reino hacia la paz, la esperanza y la libertad. Así, la flor blanca floreció en cada rincón del bosque y del castillo, simbolizando la unión de dos mundos que finalmente se habían reconciliado. Y así, el reino de Alaric y Aurora se levantó como un faro de luz en la penumbra, un testimonio de que a través del amor, la lealtad, el sacrificio mutuo y el crecimiento conjunto, podían crear una era de confianza, paz y unión. En el corazón de su historia, la flor blanca continuaría floreciendo, recordándoles a todos que el amor verdadero siempre triunfa.